Hey, muy buenas. Vamos a grabar un videíto aquí. Vamos a enseñar mi casa de World of Warcraft. Una casa que desde que empezó la expansión de Midnight he intentado ir mejorando poco a poco. Tengo muchísimo trabajo en esta casa y me gustaría enseñarla. Este es el exterior de la casa. Principalmente, bueno, es una decoración de elfo de sangre. Mi raza es de elfo de sangre, normalmente mago. Y quise inspirarme para realizar la casa en los elfos de sangre. También es verdad que al inicio de la expansión tampoco existía mucha configuración ni mucha variedad a la hora de poder elegir tipos de casa o muebles distintos. Ahora hay mayor variedad, sin embargo yo me sigo quedando con la decoración de los elfos de sangre. Me parece muy chulo. Entonces nada, bueno, pues tenemos este es el exterior de la casa. La estructura principal es de una casa, creo la base es de la casa pequeña. En el editor de casa te deja elegir entre casa pequeña, mediana y grande, aunque grande creo que lo ponen a partir del siguiente parche. Pero la idea ha sido pues utilizar la pequeña y construir como base. Entonces esta es la estructura principal. Y alrededor de ella, en la parte de atrás, tenemos un par de agujas, como son estas de aquí, bastante grandes. Y atrás, pues simplemente como una especie de, de balcón con el que admirar las vistas de las costas del Ventajo, que me parece una zona preciosa. Me gusta mucho más que la de la Alianza. Aquí estoy con mi hermandad. Y hemos formado el grupito donde hacemos vida y demás alrededor de las casas, ¿no? Entonces nada, tenemos principalmente 4 estructuras en el exterior de la casa. El principal sería la casa, lógicamente, y luego tenemos esta zona de aquí. Es un pequeño chill out, una especie de tienda de elfos de sangre, con una mesita y una tetera para tomar algo, un poquito de roleito. Un árbol bien bonito que es un manzano en el tamaño más grande. La siguiente estructura es una especie de piscina. Yo lo veo como una especie de altar mezclado con una fuente. Me parece muy chulo. Esta estructura en concreto es la que te dan por comprar la compra grande de la expansión, la edición grande, la edición premium. Y tenemos aquí unas estatuas. Utilizo muchísimo en mi casa las estatuas. Me parecen muy bonitas. Que dan un aire de solemnidad divertidísimo y súper chulo. Y luego, por último, tendríamos ya esta estructura que es, digamos, la menos relacionada con serían los elfos de sangre, pero también es muy chula. Que es como una especie de representación o una especie de guarida para este Draco León, dado que yo soy de la Horda, una representación de la misma, ¿no? Así con decoraciones un poco más robustas, un poco más austeras, relacionados y demás con propiamente la Horda. Y finalmente aquí tenemos un banco pequeñito, con un poquito de decoración aquí escondido, un tesorito, un banco para admirar un poquito las vistas de Costas del Ventajo y de la hermandad, ¿vale? Del barrio de mi hermandad. Ahí tenemos otras casas muy interesantes. En concreto esta parcela, que creo que es la parcela... No sé qué parcela es esta. ¿Qué número de parcela es esta? Esta parcela creo que es la 27 de la Costas del Ventajo. Me gusta muchísimo. Así se ve desde fuera, o sea, desde una posición un poquito más lejana. Y me gusta muchísimo trabajo. Encima de esta cima, de esta montaña. Entramos ahora sí al interior de la casa, donde principalmente he trabajado. Y a mí me gusta siempre, bueno, a ver si carga, digamos, todos los ítems. A mí lo que me gusta de la casa es utilizar esta luz en concreto. Con este mueble, la armilla de luz hogar, podemos cambiar la luz de todo nuestra casa. Y me gusta utilizar la serenidad vespertina, porque tiene un tono así rojizo que le da una especie, un aire muy cálido, ¿no? A lo que es la casa. La casa se divide principalmente en 3 pasillos o en 3 corredores. Esos 3 corredores son todos mantienen una simetría perfecta. Me gusta la representación simétrica que se realiza en la casa debido a que pega bien con el roleo de los elfos de sangre, ¿no? De tener como una especie de palacio simétrico y perfecto, ¿no? Lleno de perfección, ¿no? Y dejamos atrás las imperfecciones de la simetría, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, este es un hall, así una entradita sencilla donde siempre modifico con la armilla luz hogar la luz que va a haber durante el resto de la casa. Desgraciadamente, siempre que entro tengo que cambiar, como os he explicado con la armilla luz hogar, la serenidad vespertina, colocar esa luz porque no se mantiene entre tiempo. Bueno, vamos a observar simplemente lo que sería este hall con una estantería y ya os digo, esta zona inicial, me encanta. Vamos a quitar el familiar arcano,
que molesta un poco. Nada, es una zona preciosa. El orbe del vacío tal vez despunta un poco, no tiene por qué tener mucho sentido, pero dado que estamos en Midnight y estamos luchando contra las fuerzas del vacío, me parece muy interesante. Candelabros voladores y el hall sencillo, realmente es una estructura en medio en forma de mariposa, muy chula, que diseñé yo. Y alrededor tenemos una estantería simple, no es muy complejo, la verdad. Como os he explicado, se divide en 3 corredores, uno aquí, o sea, una izquierda, otro al medio y otro a la derecha. Empezamos con la derecha, por ejemplo. En la derecha tenemos un pasillo sencillo con unos cuadros, unos banquitos, unas estanterías con algo de decoración. Aquí tenemos el trofeo por matar a Kimaerus en el FR, o en normal, es un trofeo muy sencillo de conseguir. Tenemos un poquito de libros, todo relacionado evidentemente con la magia y con lo arcano, dado que yo soy un mago arcano. Y vamos a posiblemente las zonas, o digamos la habitación, que es como una especie de parte del pasillo, que más me ha costado trabajar y de la que más orgulloso estoy. Atención. Es una zona increíble. Una zona que parece una deidad, una representación de una diosa. Me parece increíble. Chulísimo. He construido toda la zona. Es una habitación alta. Construí con los pilares y luego construí esta especie de baldosas, o sea, esta especie de, por así decirlo, balcones, que dan un aire chulísimo. Me encanta, me gusta muchísimo. Una zona preciosa. Esta zona me gusta mucho. Así en concreto. Nada más llegar con esta representación de la deidad. Vamos a hacer una captura de pantalla. ¿Por qué no? Con una representación de esta estatua tan grande. Chulísima. Nada, subimos aquí las escaleras del balconcito y nos encontramos pues unas estanterías sumamente caras y sumamente difíciles de conseguir. Estas estanterías muy altas y preciosas. Todo con estética de elfos de sangre, lógicamente. Y aquí tenemos otra estatua también para decorar. Todo completamente simétrico, como observan. Debajo de las escaleras encontramos una zona un poco más asimétrica, como una especie de almacén, ¿no? Temático. Ese es del vacío. Aquí tenemos un almacén más parecido a los etéreos, chulísimo también. Y aquí en las esquinas, pues nada, unas zonas así un poco más decoradas, una chimenea, un altar de Valdraken, muy chulo. A mano derecha y a mano izquierda de ambas zonas de aquí, de la diosa, nos encontramos con 2 habitaciones. Nos encontramos en primer lugar con esta habitación, que es el baño, como se puede observar. Es un baño muy bonito. No es simétrico, sin embargo, creo que también queda bien. Una estantería, un diván aquí para tumbarse con su fruta, una bañera muy chula, el retrete, el baño, el VC, chulísimo. Y aquí una especie de tocador con espejos, también muy, digamos, de la nobleza, ¿no? Con esa temática de roleo de los elfos de sangre. Una arpa que me encanta, preciosa, con joyería. Yo soy joyero en esta expansión y he conseguido realizar estos muebles preciosos. Luego nos encontramos con lo que sería la piscina principal o el baño principal, decorado con un vinito, con unas velitas, con unas uvas. Muy chulo, me gusta muchísimo esta zona. Y ahora vamos a la zona, por así decirlo, de magia. Yo soy un mago arcano, y utilizo evidentemente todo tipo de magias arcanas, ¿no? Y la habitación de mi estudio debería de estar al nivel, ¿no? De este poder mágico, ¿no? Y aquí tenemos lo que sería la habitación mágica. Es una habitación preciosa con libros volando, muy típico de los magos. Hice esta estructura en el medio, una especie de altar de un cristal. No hay ningún tipo de luz cálida. Durante el resto de la casa tenemos todo luz cálidas, menos aquí, una luz un poquito más azulada. Y nada, tenemos unos altares. Esto de aquí es un mueble chulísimo que cuando le das clic aparece un altar. Otro altar aquí. Todo rodeado de bibliotecas. Un libro chulísimo con una animación preciosa. Y también nos encontramos aquí con un escritorio, ¿no? Muy chulo. Nos encontramos también al final con esta especie de zona improvisada del vacío. Intento hacer ver que es como una especie de portal. Este mueble en concreto se consigue al matar. Bueno, tienes la probabilidad de que te toque al matar a Corona del Cosmos, el boss final de Aguja del Vacío, de la raid de Midnight. He intentado un poco decorarlo de manera que recuerda un poco al vacío, una especie de portal, chulísimo. Además es un mueble divertidísimo porque le das clic y te envía a 50 o a 25 sitios completamente aleatorios de todo el mundo de Azeroth. Muchísimo. O sea, me costó muchísimo conseguirlo, pero está muy chulo, chulísimo. Muy bien, pues esta sería la zona de mi escritorio mágico, el baño, la zona de la diosa, y vamos al otro corredor. El otro corredor, como he mencionado, intento mantener en todo momento lo que es la simetría. Uy, perdón. Nada, este es un pasillo un poquito menos decorado, cuadros simples, unos mueblecitos, unos sillones, y repetimos la misma sala. Hice lo mismo. De forma arriesgada podría haberme puesto aquí a hacer otra sala, pero sin embargo quería predominar lo que es la
la simetría y utilizar esta estatua. Estas estatuas son dificilísimas de conseguir, son muy muy caras y en su momento ahora son más baratas, pero en su momento me costaron muchísimo conseguirlas. Aplicamos lo mismo, estas salas intermedias antes de las habitaciones son las mismas, la sala de la diosa que yo le llamo. Aquí cambiamos un poquito de decoración, una decoración más de los Amani. Una especie de rinconcito de pintar, muy típico de los elfos de sangre. Debajo de las escaleras lo mismo, almacén, con unas estructuras apiñadas, cajones. Y tenemos dos salas, izquierda y a derecha. Izquierda tenemos la cocina, es una zona mucho menos elegante porque, bueno, doy a entender que aquí yo no debería de estar, sino más bien las personas encargadas de hacerme la comida y demás. Es un roleo, lógicamente, es una broma, no hay nadie aquí haciendo nada, pero simplemente es un roleo, es una zona menos decorada con la temática de los elfos, también, pero también muy chula, ¿no? Tenemos aquí unos estandartes de los Amani, una gran cocina con nuestro cerdo ahí, ensartado. Un brebaje muy chulo. Un poquito de fruta y de especias. Un almacén de vino y cervezas. También nos encontramos aquí con algo de decoración así más natural de los Haranir. Y simplemente una encimera, ¿no?, con la que cocinar. Muy chula esta zona, también me gusta muchísimo. Y vamos ya con la última zona del piso más bajo, que es el comedor, al lado de la cocina, lógicamente, para ser más rápido a la hora de entregar los platos, ¿no? El comedor es precioso, tenemos una gran mesa central, decorada con, pues bueno, un gran banquete, ¿no? Comida de todo tipo, humeante, vino, candelabros, precioso. Un poquito una cachimba y todo aquí, ¿no? Otro arpa. Esto era ¿cómo se llama esto? Un laúd, ¿no? No sé, chulísimo. Tenemos aquí una decoración preciosa de vinitos y de copas. Aquí un pajarito encerrado, aquí para decorar un poquito al lado de una tartita. Y esto simplemente nada, es una decoración, una especie de terrario, no hay nada en concreto. Ojalá pudieran meter animales o mascotas, creo que las van a meter pronto. Podría colocar aquí algo. Muchas de estas salas están inspiradas evidentemente en construcciones, no copiadas, sino inspiradas en construcciones de gente y de la comunidad, ¿no? Que deja su granito, que aporta su granito de arena, ¿no? Muy interesante. Me gusta muchísimo esta zona. Vamos ya con la zona intermedia. Aquí tenemos una especie de sala de trofeos, un pasillo sencillo, pero sirve de sala de trofeos. Tenemos el trofeo de Kimaerus en mítico, lo conseguimos matar con la guild. El trofeo de Corona del Cosmos, de matar a Leria en heroico. Y el trofeo de matar a Lura en heroico. No hemos conseguido matar los míticos, es muy complicado. Pero la de Chimaerus sí que lo tenemos, con ese brillo tan característico, precioso. Por otro lado tenemos aquí el mueble de aguja del vacío. Creo que os comenté que... Ah, no, creo que me he equivocado. No sé si este es el aguja del vacío. Bueno, no lo sé. En definitiva tenemos otro mueble chulísimo. No sé si este es de aguja del vacío o la de matar a Lura. No lo sé. Chulísimo, otro trofeo simplemente. Y aquí tenemos una zona que es la que nos sube ya hacia el piso segundo. También destacando la estatua de la diosa, ¿no? De esta elfa de sangre. Chulísimo. Un poquito de decoración así más vegetal, con unos cuadrecitos. Y aquí debajo de las escaleras tenemos una zona un poco más, pues bueno, escondida, ¿no? Más robusta. Tenemos una especie de almacén extraño. Me gusta rolear, que aquí es donde viven los empleados domésticos, como si fuese yo alguien que, ¿no? Que digamos que no les permite vivir en un dormitorio adecuado, ¿no? En fin, todo en el roleo del típico clasista, ¿no? Del típico capitalista, ¿no? Es todo una broma, lógicamente, ¿no? Que me hace gracia hacer con mis compañeros de guild. Muy divertido. Vamos por aquí finalmente a al segundo piso. Esta zona también me gusta muchísimo, decorado con candelabros y esta estatua de la diosa. Unos rinconcitos aquí como para leer, llenos de libros, un diván tranquilito, el trofeo de Lura matada en LFR o en normal, muy sencillo de conseguir. Un pasillito con los cuadros de la edición Premium coleccionista, creo que se dice, de World of Warcraft Midnight, una decoración aquí de estatuas Amani. Y finalmente llegamos al dormitorio, claro, mi dormitorio principal. En concreto la cama se encuentra en medio alrededor de esta estructura, preciosa esta estructura. Esto es un diseño mío completamente, una casita, no, una camita, chulísimo. Y nos encontramos pues alrededor con algo de decoración, ¿no? Aquí tenemos unos cofres, unas estanterías, unas chimeneas muy acogedoras con una cachimba, un terrario de cactus, diseño mío, me gusta chulísimo, me gusta muchísimo, es chulísimo. Un espejo, que da la sensación de que se puede cruzar y ir a otro lado, pero no se puede cruzar. Un poquito más de decoración. Estas estanterías me gustan mucho. Otra chimenea. Y finalmente este otro terrario. Pues nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el house tour
de mi casa en World of Warcraft Midnight. Iré mejorándola lógicamente conforme se actualice el juego. Y nada más, muchas gracias. Hasta luego.